El proyecto, como haciendo un recuento de lo que nos introdujo el doctor Peyuit de la Rosa ayer, relacionado con cuáles eran los objetivos de este proyecto, realmente sus siglas, Bitcoin 2ESME, se refiere a este proyecto, tiene que ver con una transferencia, lo que se está proponiendo es una transferencia de conocimiento hacia las pymes, relacionado con el uso de monedas sociales complementarias o virtuales, transferencia a las pymes. Entonces la idea es empoderar entonces las pymes y generar más competitividad y todo en el área de la economía, de fortalecimiento de las economías locales. Nuestro proyecto pues tiene como fin primordial, o sea, el foco del proyecto Bitcoin es plantear unos modelos de monedas, del uso de estas monedas sociales complementarias o virtuales para apoyar el sector turismo y el sector salud. Bueno, como ustedes ven, este proyecto pertenece al programa de la Comunidad Europea, el programa Horizonte 2020 de investigación e innovación, y que está compuesto por un consorcio de 5 instituciones, donde el coordinador del proyecto es la Universidad de Girona y encabeza el doctor Peyuit de la Rosa. Estos 4 partners son los europeos y 2 partners latinoamericanos. Está el Instituto Fraunhofer de Alemania, el Instituto de Desarrollo de Media Digital de Alemania, el Centro ISINNOVA de Girona y la moneda RES, que es de la moneda digital de Bélgica. La UNAP, somos investigadores, entonces UNAP en conjunto con Universidad de Girona y Fraunhofer, y Ecosos, que es una empresa también que desarrolla soluciones sostenibles en Ecuador. Bueno, grosso modo, entonces, el objetivo principal del proyecto es estudiar cómo desarrollar negocios, ¿sí? Cómo desarrollar negocios a través de ecosistemas de redes sociales y monedas virtuales con el fin de facilitar nuevos intercambios y empoderar las economías, ¿sí? Economías, generar comunidades, ¿sí?, más fuertes. Bueno, ¿qué hemos hecho? Los objetivos específicos del proyecto. Primero, comparar diferentes modelos de la influencia de las redes sociales en los procesos de negocios. Eso pues ayer ya el estudio y toda la visión que nos han dado los expertos, pues nosotros nos fijamos en estudiar qué tipos de monedas existen, qué focos se habían seleccionado para determinar o para apoyar determinadas necesidades de las comunidades, etcétera. Luego, analizar los mecanismos o barreras de adopción, ¿sí?, que existen para implementar o para tener estas monedas. Entonces, ahí les voy a mostrar precisamente en qué niveles. Tenemos unas líneas y unos niveles y hemos clasificado esas barreras, y la idea es identificación de la barrera, identificación del problema, identificación de la posible solución. Dentro de la parte de las posibles soluciones, el doctor Peter Farrow nos va a explicar en su charla de esta tarde cómo se pueden dar esas soluciones de cara a minimizar las barreras, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, o minimizar las barreras desde el punto de vista del factor humano, ¿sí?, porque hay barreras relacionadas con la manera como se relacionan las personas, y entonces como esto es un trabajo netamente colaborativo, queremos la moneda no sale independientemente, tiene que ser un trabajo de una comunidad. Entonces hay muchas barreras relacionadas con el factor humano, como que nadie quiere trabajar colaborativamente, como que hay miedo a lo desconocido, tantas cosas. Entonces el doctor Farrow esta tarde nos va a explicar por qué se dan esos fenómenos, ¿sí?, y las posibles soluciones para minimizarlos. Bueno, tercero, vamos a también, el tercer punto es investigar el impacto potencial de la innovación digital, ¿sí?, en el desarrollo de monedas alternativas, ¿sí?, en los entornos sociales, de medio ambiente, en la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Hoy, por ejemplo, tendremos las sesiones de soluciones tecnológicas. Ayer vimos unas soluciones tecnológicas también, por ejemplo, el caso de la moneda Bico, que da dos tipos de soluciones, ¿no? Soluciones desde el punto de vista de mejorar la calidad, la salud de las personas mientras hacen ejercicio, ¿sí? Entonces es compensado ese esfuerzo, y la otra, la solución con la disminución, por ejemplo, de los efectos de la contaminación del medio ambiente por pedalear y no utilizar tanto el carro y esas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, y por último, desarrollar dos propuestas, o sea, vamos a desarrollar como una política, una guía que nos vaya a orientar qué se debe hacer o qué se debe seguir para poder apoyar con el desarrollo de estos modelos el sector salud y el sector turismo. De hecho, les contaré que hemos analizado, hemos hecho estudios del contexto, tanto el contexto europeo como el contexto latinoamericano enfocado a Ecuador y Colombia, para poder decir cómo podemos empezar de acuerdo con el análisis de las barreras que hemos identificado aquí en Colombia. Así que si tenemos barreras tecnológicas, entonces ¿cómo podemos empezar o diseñar un modelo que poco a poco podamos incluir estas iniciativas en nuestra economía? Bueno, entonces las barreras, tenemos entonces este modelito de tres dimensiones, donde hemos identificado entonces el tipo de moneda complementaria, ¿sí? La perspectiva significa desde el punto de vista de quién, entonces desde el punto de vista de los administradores de la moneda, desde el punto de vista de las pymes o desde el punto de vista de los usuarios. Vamos a ver que hay unas barreras que son solamente conciernen al administrador de la moneda, pero otros al usuario final, u otros también a los proveedores, ¿sí? Que serán a los comerciantes, que serán las pymes, las SMEs. Bueno, y las barreras, hemos identificado barreras relacionadas con las emociones y la confianza, o sea, estos son factores realmente relacionados con la persona, ¿sí? La administración, barreras relacionadas con la administración, y otras barreras relacionadas con la infraestructura y el medio y el entorno, ¿sí? Entonces, llámese infraestructura, entonces la conectividad, por ejemplo, si vamos a proponer monedas virtuales, necesitamos conectividad, necesitamos los tipos de dispositivos, ¿sí? Entonces, todo eso es tecnología. Entonces, vamos a mirar qué barreras tenemos, si es que podemos nosotros ya desarrollar un modelo de acuerdo a si lo podemos hacer o no en cuanto a disponibilidad de infraestructura en el medio ambiente. Bueno. Las monedas, entonces las monedas, el análisis en cuanto a monedas lo vamos a hacer. Monedas complementarias aplicables al contexto latinoamericano, o monedas virtuales y criptomonedas, que ya veremos en general, las monedas sociales y las monedas complementarias en general. Esos son los tipos de monedas que estaremos analizando, que fueron incluidas aquí en este análisis. Bueno, entonces miremos. Para cualquier tipo de moneda, por ejemplo, moneda social o moneda complementaria o moneda virtual y criptomoneda, ¿sí? O las monedas complementarias en Latinoamérica. Para cualquiera de estos tipos de monedas vamos a mirar las barreras desde cada una de las perspectivas de los usuarios. Entonces, desde el punto de vista del administrador, pudimos detectar que hay una barrera relacionada con el miedo a aceptar a la adopción de la moneda, ¿sí? Entonces, los administradores tienen miedo a adoptarla porque debido a las regulaciones, ¿sí? Desde el punto de vista del gobierno o desde el punto de vista de la banca en sí, o sea, de las finanzas. Entonces, ¿cómo ser competitivos con el dinero curso legal? Se podría decir así. Bueno, desde el punto de vista de los comercios, del comerciante, también es el miedo a aceptar, o sea, miedo a lo desconocido. Realmente no hay manera, o sea, pensar, sí hay muchas posibilidades, pero no se atreven a concretar algo, ¿sí? A la moneda complementaria, a la moneda virtual. Precisamente, pues, para eso queremos hacer el taller de mañana, que es mirar, como decía ayer Otto, lo decía Pelluis también, cuál es una de las principales barreras. O sea, diseñar la moneda es fácil, el problema es mantenerla, ¿sí? El problema es motivar a la gente a que la utilice, o sea que eso al final es mantenimiento. Porque en sí diseñarla es, si estamos convencidos, diseñamos el modelo, identificamos las necesidades, identificamos los beneficios, identificamos todo eso y sale adelante. Después es cómo continuar y que la iniciativa sea sostenible, ¿sí?
Bueno, otro miedo que tienen las pymes es quedarse sin liquidez, ¿sí? Entonces posiblemente eso, y llegará un momento, entonces no tengo cómo accionar, tal vez no he entendido el modelo y entonces me quedo sin dinero, sin el dinero de la misma moneda para poder transaccionar. Entonces también es un miedo que eso depende, la solución es de la manera como se adopte y cómo se identifique bien la solución a la barrera. Y otra barrera importante también es el hábito que se tiene del uso del dinero como dinero. Nadie confía tanto sino en la moneda de curso legal, ¿cierto? Uy, otra moneda, eso quién sabe qué será, ¿sí? Entonces también hay miedo a eso. Entonces el único dinero que se conoce es el de curso legal y punto. Y no se confía sino en ese. Entonces, como ayer vimos, todo estos diseños y estas soluciones se basan en la confianza. Entonces, si tenemos claridad, tenemos una comunidad y vemos que salimos adelante, como nos comentaba ayer Otto, que en Suezca él encontró una disposición en la comunidad, ¿sí?, a lanzarse, a utilizar estas iniciativas y les ha funcionado muy bien, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista del consumidor, igual el consumidor va a decir, no, yo eso como que moneda complementaria, eso como que me suena raro, ¿sí? Entonces me da miedo a lo desconocido. Igual, miedo a experiencias pasadas, ¿sí? Puede ser que conocieron un caso que ustedes no sé si han oído que el Bitcoin tuvo algunos problemas también cuando empezó y hubo problemas de seguridad y todas las cosas. Entonces, como hubo ese problema, entonces ya por ese se toma a que no funciona la iniciativa, ¿no? Entonces también hay miedo a poder caer en los mismos casos de las experiencias pasadas. Y igual el miedo, la misma barrera de las pymes es el hábito de utilizar la moneda curso legal como único medio de pago. Y ya verán ustedes que una solución es empezar a motivar a la gente. Entonces, muchos de los procesos de motivación están incluidos en los procesos educativos, ¿sí?, o en el aprendizaje permanente. Que quienes, los que diseñamos o los que estamos al frente de una iniciativa de estos es hacer que los usuarios aprendan haciendo, ¿sí? O sea, ya no hay necesidad de diseñar un proceso educativo sentado en un aula, ¿cierto?, aprenderse de memoria una estrategia, sino no aprender haciendo, como se aprende rápidamente a utilizar un celular, ¿cierto?, como se aprende a utilizar el WhatsApp, que eso rapidito sin hacer un curso. Entonces, como dice, aquí hay que cacharrear y hay que lanzarse, ¿sí? Es como decíamos, muchos de mis estudiantes decían, ay no, es que nosotros la profesora nos va a enseñar TIC. Entonces yo les decía, no, yo no les voy a enseñar TIC, yo les voy a enseñar a utilizar las TIC, pero yo que les voy a enseñar las TIC, con un guión así, que ¿qué es el correo electrónico? ¿Cómo se utiliza? No, ¿sí? Nada, a utilizarlas, ¿sí? Somos unos expertos temáticos, guías críticos, hoy en día es el constructivismo, ¿no? El aprender haciendo. Les damos una guía y láncese al ruedo, ¿sí? Y identifique y solucione por su propia cuenta los problemas. Bueno, mirando, por ejemplo, entonces, las posibles soluciones. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, diseñar módulos que le muestren a los usuarios, posibles usuarios como son los comerciantes y los consumidores, la manera correcta de utilizar y de diferenciar, saber diferenciar la moneda de curso legal con la moneda complementaria, ¿sí? Entendiendo las reglas del juego en términos de administración y del modelo del negocio, ¿sí? Siempre debe haber un modelo de negocio con una moneda. Entonces ya miraremos el modelo de negocio que dice a quién le llega, qué medios, ¿sí?, cómo es la manera de atraer los usuarios o los posibles que van a utilizar y los diferentes atributos y sus soluciones. Entonces, eso todo está incluido en el modelo de negocio, ¿sí? ¿Qué gana el proveedor? ¿Qué gana el consumidor? ¿Sí? ¿Qué gana la comunidad cuando se está utilizando esta moneda? Entonces, tener esas reglas claras, y para diseñar esos módulos, pues vamos a utilizar estrategias, muchas estrategias, nos las va a contar el doctor Farrow, como una de las estrategias que llega a la comunidad hoy en día, los juegos, ¿sí? Entonces, la gamification, ¿sí? Entonces, cómo utilizar los juegos para involucrar, ¿sí?, y para utilizar y para generar confianza en estas soluciones. Bueno,
Responsables de la implementación de estas soluciones, pues tenemos los administradores de la moneda y las pymes que se hayan involucrado, ¿no? Entonces, cada pyme ya, una vez que haya adoptado y se haya decidido a implementar su moneda, pues tienes que generar estrategias para atraer a sus usuarios, ¿cierto? Y para fortalecer la comunidad, las relaciones con otros comercios, etcétera, etcétera. Bueno. Miremos entonces desde la perspectiva, entonces, ¿qué barreras encontramos desde el punto de vista de emociones y confianza? ¿Sí? Entonces ya es lo que es inherente al ser humano. Desde el punto de vista de las pymes, entonces igual, entonces la seguridad, ¿sí? La privacidad, la independencia. Desde el punto de vista del consumidor, entonces la clientela, o sea, tener la fidelización la fidelidad que tiene a un proveedor, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo yo que yo me caso con este proveedor? ¿Por qué sigo consumiendo los productos de este? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer que ese proveedor atraiga entonces a ese usuario, y ese usuario cómo decir me voy con este y me voy con este proveedor o con este comerciante? Bueno, entonces la solución igual, ¿no? Vamos a diseñar estrategias que le muestren tanto a todos los usuarios cómo es el uso correcto de la moneda, y hacer estrategias del aprender haciendo, porque eso es, ¿sí? No sentarse a esperar un curso, sino involucrarse, crear y empezar. Recordemos que ayer el doctor Pelluis también nos comentaba que al principio todas las monedas no fueron exitosas, ¿no? El RES, por ejemplo, nosotros estuvimos, este proyecto pues es un proyecto de movilidad de investigadores, y nuestro objetivo era tener las monedas base para el estudio y para ver cómo se comportan, para luego entonces nosotros también decir, vamos a diseñar en nuestro contexto un tipo de moneda. Entonces yo estuve 2 meses en Bélgica trabajando directamente allí con esta moneda, con el administrador con Walter Smith, y conociendo entonces cómo se comportaban los comercios y cómo se comportaban los usuarios, ¿sí? Frente al uso de la moneda. Entonces, estrategias que in situ se pueda ver y se puedan corregir comportamientos, porque muchas veces uno puede preguntarle entonces a un turista, el que llega a utilizar, ay, mire, ¿por qué todos estos comercios tienen esta pegatina que dice RES? ¿Eso qué significará? Entonces preguntan, ¿sí? Entonces preguntan, ay, mire, aquí me dice. Entonces ahí es el comerciante, ¿sí? El que le va a explicar al usuario los beneficios que tiene el utilizar entonces la tarjeta para poder estar en la comunidad RES y tener, bueno, todos los descuentos y todo lo que sea. Bueno, listo. Fijémonos que prácticamente son aquí la fidelización, pero en cuanto al proveedor y al consumidor hay las mismas barreras, ¿no? O sea, el mismo cuestionamiento. ¿Cuál será la privacidad que yo tengo con el uso de esta moneda? ¿Sí? ¿Esto sí será seguro? ¿Sí? O yo quiero ser independiente, no me quiero casar con nadie. Entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, seguimos acá. Por ejemplo, hay una barrera desde el punto de vista del administrador, y es esta que se conoce en general como la opacidad, ¿no? Ese es el estar oculto. Entonces decir, oiga, ¿cómo voy yo? Uno de los problemas que se dicen de las monedas virtuales es que, por ejemplo, en Colombia tenemos una barrera porque hay una circular que prohíbe el uso de las monedas virtuales en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Que porque se prestan para mercado negro, que porque nadie las controla, ¿sí? Entonces, el problema es cómo crear una red donde nos conozcamos, una red de confianza, ¿sí? Donde nos conozcamos para poder hacer transacciones y evitar eso, ¿no? El administrador le da miedo a que lo tilden de esto, de que está haciendo cosas ocultas. Bueno, de cara al consumidor, entonces, las sospechas que tiene frente a los servicios. Él puede decir, uy, no, pero esto tan bueno no parece que funcione, ¿no? Entonces, siempre tiene como ¿sí? Bueno, y también el miedo al engaño. Puede ser que diga, bueno, esto a mí me metieron en esto y de pronto me van a estafar, ¿sí? Entonces, también hay que estar pendientes de esas barreras, porque son cosas que salen, la gente comenta, no, pero mire, es que a mí me da esto. Entonces nosotros tomamos nota y después miramos cómo se puede solucionar eso. Bueno, la idea es que, entonces, por ejemplo,
posibles soluciones a esto, a los factores, a poder entonces afianzar las emociones y la confianza con estas soluciones. Producir conocimiento en términos de principios básicos, de las monedas complementarias, ¿sí? Haciendo que la gente se involucre directamente, o sea, el aprender haciendo, generar soluciones del aprender haciendo, y entender la misión de utilizar la moneda complementaria, ¿sí? O la moneda en sí, la moneda de acuerdo al foco que le hayamos dado. ¿Quiénes son los responsables? Igual, los administradores de la moneda y en sí las pymes. Bueno, seguimos con otras soluciones, posibles soluciones a esas barreras. Por ejemplo, promover, ¿sí?, el respeto por la marca, ¿sí? Eso lo hace también pues, el que está generando esta moneda. ¿Cómo promuevo que siempre me reconozcan porque soy yo el administrador y estas ventajas que da mi moneda? Entonces, promover eso, hay estrategias para hacerlo, que es lo mismo que uno utiliza para todo lo que es los negocios en línea, ¿sí? Promover las estrategias de uso de la moneda aplicando mecánicas de juegos, ¿sí?, para enganchar y motivar a los miembros. Normalmente un juego engancha, ¿sí? Entonces, en lugar de estar haciendo juegos que no produzcan nada en la vida personal o profesional o soluciones del medio ambiente, pues hagamos algo que nos genere conocimiento para una solución que pueda entonces darle un apoyo y un desarrollo a nuestra economía, ¿sí?, y a la economía de la región o local, etcétera. Bueno, estrategias específicas de mercadeo, ¿sí?, en torno a la opinión de los líderes y la retroalimentación que se tiene del uso de la moneda. Normalmente en las aplicaciones es donde se deben incluir esas estrategias. A veces no son tan explícitas, o sea, la tecnología tiene que dar esas soluciones que capturen, que le haga el seguimiento a las trazas del usuario. Entonces, ¿cómo se mueve con la moneda? ¿Cuáles son los productos que más consume? ¿Qué proveedores son los preferidos? Oiga, identifiquemos también por qué estos proveedores se mueven más que estos otros, y eso fortalece entonces identificar esas situaciones, nos permite dar soluciones personalizadas y fortalecer entonces a los unos y a los otros, los miembros de la red. Bueno, entonces eso es, por ejemplo, es el caso donde nosotros que desarrollamos tecnología hablamos de adaptatividad y adaptabilidad, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Entonces, adaptabilidad es cuando, por ejemplo, el instrumento o la tecnología que tenemos, la interfaz que tenemos, es configurable o adaptable por el propio usuario. O sea, el usuario dice, ay no, yo esa presentación no me gusta el fondo de pantalla de esta app, por decir algo, que me está permitiendo entrar al uso de la moneda, pues entonces yo le puedo cambiar el color, puedo cambiar los iconos para un lado, puedo cambiar las ventanas, estructurarlas de acuerdo a mi gusto. Eso es adaptabilidad. Y adaptatividad es el seguimiento interno que hace el sistema, ¿sí?, a las trazas del usuario, y él mismo le adapta la interfaz al usuario de acuerdo a lo que hace, ¿sí? Entonces dice, oiga, mire, usted se mueve, no sé si algunos de ustedes han hecho comercio, compras por internet, ¿sí?, que el sistema les personaliza. Usted entró una vez a Amazon y compró unos libros o compró unos elementos deportivos o alguna cosa de eso, o a un almacén deportivo, y la próxima vez que entra ya estás personalizado. Ya te recomienda, ¿sí? Ya te va a decir, ay, mire, usted como compró libros de este sector, mire, le proponemos estos otros que acabaron de llegar, ¿sí? O lo mismo en los deportes. Entonces eso es más o menos que le ayude al usuario a moverse dentro de la red con una recomendación. Muchas veces uno es nulo y no sabe cómo arrancar, ¿cierto? Pero con 3, 4 pasos que sean tremendamente intuitivos, con eso ya podemos entonces avanzar. Entonces eso es estrategias que uno como técnico o desarrollador incluye dentro de las aplicaciones para poder hacer la motivación y capturar a los usuarios. Bueno, en general entonces hacemos un resumen que los mismos argumentos en diferentes barreras se mencionaron porque las soluciones son más o menos iguales. Considerar que son responsables de las estrategias, más o menos de las estrategias de motivación y todos los administradores de la moneda y en sí los comercios, ¿sí? Hay muchos aspectos de alta complejidad que pueden ser considerados para ser exitosos implementando estas iniciativas, ¿sí? Como les digo, muchos de los aspectos son relacionados con la persona.
Entonces, el doctor Peter ahí es el expertísimo en que nos va a contar qué tipo de soluciones y qué tipo de problemas son los que se presentan. Bueno, y los consumidores deben aprovechar, la idea es que tengan claro que van a tener los beneficios y las misiones específicas en el uso de estas monedas. Por ejemplo, el caso de, en Colombia, nosotros hicimos entonces, de cara a ya un análisis del contexto colombiano, identificamos que tenemos barreras todavía tecnológicas en el sentido de la conectividad, o sea, no todos tienen acceso fácil si no pagan un sistema de acceso a Internet para que la estrategia sea común. Muchos todavía, a pesar de que las interfaces pueden ser intuitivas, faltan competencias digitales. Por ejemplo, la gente mayor le tiene miedo a utilizar, ¿cierto?, un celular, o a lo mejor lo puede utilizar botón rojo o botón verde, no solamente para llamar. Pero, por ejemplo, nosotros con todas estas estrategias, y hoy en día la cultura digital es también tener una competencia, la competencia informática, es decir, oiga, adaptémonos a la tecnología, utilicemos la tecnología de acuerdo a mis necesidades, porque muchas veces nos actualizamos por moda, ¿sí? Entonces compramos el último celular con todas las aplicaciones que puede haber y resulta que no hago sino botón rojo, botón verde, ¿sí? Pero me costó una millonada, pero mi amigo, ¿cierto?, para no quedarme atrás. Entonces es explotar al máximo todos esos elementos y decir, oye, ¿yo qué más puedo hacer con esto? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros como técnicos? La idea es orientar entonces los diseños siguiendo la regla KISS, que quiere decir, manténgalo lo más fácil posible, ¿sí? Que lo entienda cualquiera, ¿sí? Que significa keep it simple and stupid. ¿Sí? Entonces mantenga todo tan simple, ¿sí?, y estúpido que cualquiera lo pueda entender, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, los diseños de las monedas, de las páginas web, ¿sí? Cuando tú entras a una página web, tú quieres encontrar rápidamente o de manera intuitiva lo que buscas, ¿sí? Si tú tienes que navegar y adivinar, ¿sí?, a dónde encontrar la información, ya perdiste. O sea, ya como usuario no vas a volver a entrar ahí, no, yo no encuentro nada. Entonces es la manera de llegar. Y también con poco hacer acceso a muchas cosas. En Colombia hicimos un análisis, por ejemplo, del contexto colombiano en cuanto al turismo y vimos que, bueno, tenemos una barrera que es todavía la conectividad. Tenemos otra barrera en cuanto a la cultura ciudadana, ¿sí? Entonces, por cuestiones de seguridad, nosotros, como ustedes saben, no podemos ir con un celular así tan tranquilos por la calle, ¿cierto?, haciendo transacciones o hablando por teléfono, porque ya saben qué pasa, ¿sí? Igual, irnos a un espacio abierto, no hay, porque no hay cultura ciudadana, seguridad, no hay esas cosas. Nosotros podemos hacer, o sea, dentro de todas estas iniciativas, la idea es plantear cómo hacer procesos de inclusión social para que todas esas personas que solamente viven el problema es que hacen eso, no que tienen, ¿no? Hacen eso para comer, pues puedan sentirse incluidos en las estrategias y que puedan solucionar también una manera de vivir, ¿sí?, que es pertenecer a una comunidad, trabajar colaborativamente, ¿cierto? Eso. Entonces, estrategias de inclusión social como parte del proceso educativo. Otra cosa, bueno, ya les decía que competencias digitales, a pesar de que, sí, por lo que todavía las personas mayores o no tan mayores, les da miedo utilizarla, ¿sí? Entonces, estrategias del aprender haciendo, ¿sí?, para que esto sea un aprendizaje permanente, eso es lo que queremos, estrategias del aprendizaje permanente, ¿sí?, el desarrollo de competencias que vaya fortaleciendo y que se vaya haciendo un uso eficiente de todos los desarrollos tecnológicos que existan en la ciudad, que es el concepto que hay de la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace que el usuario, el ciudadano participe directamente de las estrategias? Porque lo que se quiere es mejorar la calidad de vida del ciudadano al final con todas estas soluciones. Bueno, en Colombia, por ejemplo, existe el FONTUR, que es el fondo que administra el turismo en Colombia, y tiene un programa interesante de promover el patrimonio, los pueblitos de Colombia que son patrimonio cultural. Entonces nosotros proponíamos generar una moneda, ¿sí?,
para promover el turismo en esos pueblitos, de tal manera que la moneda, bueno, diseñamos allá el modelo de negocio, ya mañana Julio y los expertos nos comentarán cómo se hace una monedita y cómo le ponemos un foco, ¿cierto? Para poder decir, oiga, yo puedo promover en cada pueblo que esté y utilizar la misma moneda. Si me sobró en Barichara, entonces listo, esa monedita que me sobró me la puedo ir a gastar a otro pueblito de la red de Patrimonio Cultural de Colombia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Fortalecemos la economía local allá de Barichara y nos vamos para allí y fortalecemos la economía local del pueblito y todo, porque la idea es fortalecer la economía de todos los pueblitos que pertenecen al fondo del Patrimonio Cultural de Colombia. Y así, y generar pues iniciativas. ¿Cómo hacemos que el mismo ciudadano participe y gane? Porque normalmente uno, ¿qué hace? Generar moneda significa dar una compensación por un esfuerzo que se ha hecho, ¿sí? El esfuerzo al empresario del turismo, ¿qué es? ¿Qué es? Vender pues las cosas turísticas que hay en su región, ¿cierto? Entonces, por ese esfuerzo se le compensa, entonces se genera una moneda. Entonces dice, oiga, mire, yo contribuí a hacer esto y esto y esto, depende de lo que se haya puesto en las reglas del negocio, recibe una compensación en esa moneda que puede ser después cambiable en los comercios de la región y todas estas cosas, ¿sí? Y por supuesto entonces se va dinamizando la economía. Entonces eso es una posible solución que nosotros damos al caso de Colombia, comenzando por las más simples, los sistemas de intercambio, lo que hablaba ayer Julio, que nos hablaba de los primeros sistemas que fueron las redes de trueque, ¿cierto? Los intercambios así para luego ir creciendo. No estamos, por supuesto, quedados a que no vamos a hacer monedas virtuales, pero poquito a poquito podemos empezar, ¿sí? En cuanto a la parte de turismo, hay muchas iniciativas ya en el mundo relacionadas con apoyar, por ejemplo, la creación de hábitos saludables. Ya vimos una ayer de Vico, ¿sí? Nosotros también proponíamos para el interior de las instituciones, por ejemplo, nosotros que pasamos los informáticos sentados todo el santo día, ¿sí? y más de la noche, promover las pausas activas, que el mismo sistema, por ejemplo, un sistema de moneda, le esté anunciando cuándo tienes que hacer la pausa y si haces la pausa, cómo la haces y cómo ganas por hacer la pausa activa, ¿sí? O sea, en pro del esfuerzo que hiciste para realizar esto y mejorar tu salud, pues te ganas unas moneditas que pueden ser redimibles en el contexto de la institución. Nosotros pues ya me lo he craneado aquí para la UNAP, ¿cómo sería? ¿Sí? En el contexto interno, poder hacer todo, que participen hasta los padres de familia relacionados con esto aquí al interior de la universidad. Y en cuanto a eso es el de promover, también se puede articular con las dietas, o sea, comida saludable. Entonces, ¿cómo promocionar entonces la comida? ¿Qué tipo de comida puede usted, entonces, si quiere bajar? Hay muchas monedas que ya, por ejemplo, en Boston existe una moneda que se llama, yo les pondré en la página, en las memorias, los enlaces. Hay una moneda que se llama Wellcoin, que está desarrolladísima y participa. La comunidad está muy extendido en todos los alrededores de Boston, donde la gente participa para bajar de peso, ¿sí? Algo parecido a ese programa de Big Loser, ¿sí? Que le va compensando y el sistema le va midiendo, así como hablaba ayer Victoria, que alguien preguntaba, ¿y cómo se sabe que no voy en carro? ¿Sí? Le estoy haciendo trampa al sistema, ¿sí? Entonces ella comentaba que hay unos dispositivos móviles, el Android, que le va mirando, ¿sí? Que tiene manera de detectar que de acuerdo a la velocidad con que se está moviendo, puede detectar que tú no estás haciendo trampa, no vas en un carro, no vas haciendo bicicleta, ¿sí? Entonces todas esas cosas se pueden medir. Dice, bueno, sí, muestra a ver si hizo la pausa, muestra a ver si hizo el ejercicio y toda esa medición, que es un análisis de la información, porque al final nosotros, todas las estrategias son por análisis de datos, o sea, todos estos sistemas lo que nos están generando es cantidades de datos para analizar y para dar una recomendación, ¿sí? Analizamos los datos y en el caso de la moneda damos una compensación, generamos moneda y fortalecemos una comunidad. Bueno, entonces muchas gracias.